¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, Nadie como María. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Flor Gómez. Mi nombre es Carlos Ramírez. Y por gracia de Dios pertenecemos a esta hermosa comunidad de Lazos de Amor Mariano hace aproximadamente 11 años. Y realmente ha sido un regalo muy maravilloso para nosotros como esposos, como familia, para nuestros hijos. Y hoy estamos muy contentos y muy felices de poder compartir con ustedes este ratico y poder compartir este tema tan importante como es la importancia de aprender a perdonar. Un tema que realmente lo necesitamos mucho y sabemos pues que ustedes están en un proceso donde se han venido preparando ese corazón hermoso que Dios les ha regalado y lo están preparando para llegar a esa vocación en que el Señor los ha llamado, los va a llamar. Entonces hoy queremos compartir un poquito de la experiencia que hemos vivido nosotros para que de pronto esto les pueda servir a ustedes como experiencia que hemos vivido para poder afrontar todas las situaciones que se nos pueden ir presentando en nuestro camino. Pero antes de iniciar vamos a hacer una oración, vamos a disponernos, vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a abrir nuestras manos, vamos a pedirle al Espíritu Santo que llegue fuertemente sobre cada uno de nosotros para que transforme nuestros corazones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Ven Espíritu Santo de Dios, ven en este momento a llenarnos de tu divina presencia. Ven y derrama tu Espíritu Santo sobre nosotros, sobre todas las personitas que están escuchando esta charla. Tú conoces, Señor, nuestros corazones, tú conoces nuestras luchas, nuestras dificultades. Hoy te pido, Señor Jesús, que a través de nosotros sean tus palabras, Señor, taladrando lo más profundo de todos tus corazones, que sigas preparando ese corazón para que puedan llegar a ser matrimonio santo, Señor Jesús, o para que puedan llegar a la santidad, sea el llamado que tú les hagas, mi Jesús. Ven Espíritu Santo, sella, cubre y protege con tu preciosísima sangre esta charla, este momento, todos y cada uno de nosotros, todos los que la están escuchando, Señor Jesús, que no se dispersen, aleje de nosotros toda perturbación del enemigo que quiera dañar, perturbar, que nos quiera hacer salir de esta charla. No, Señor, te pedimos que sea tu Espíritu Santo, que vengas con la Santísima Virgen María, que nos cubra con su manto y nos acompañe en este momento. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Desde el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y después de Dios, Nadie como María. bueno, vamos a compartir rápidamente un poquito sobre este tema para después entrar como a contarles nuestro testimonio de vida. La importancia de aprender a perdonar. El perdón realmente es un regalo maravilloso. El perdón, una palabra tan pequeña, pero que abarca tanto y que significa tanto. Per, algo muy grande. Y don, el nombre lo está diciendo, es un don. Es un don maravilloso que viene ¿de quién? De Dios, definitivamente. El perdón viene de Dios. Solamente el Señor nos da la gracia de poder perdonar, de poder preparar nuestro corazón para dar ese perdón o para pedir perdón. Muchas veces vemos cuántas personas sufren amargamente porque no han podido perdonar. Y es muy doloroso y lo vemos muchísimo en nuestra comunidad, en los retiros, todas las almas que llegan con el corazón cargado, con heridas del pasado porque no han podido perdonar. ¿Pero por qué no han podido perdonar? Porque no han llegado a la fuente. ¿Y cuál es la fuente? La fuente del amor de Dios. Ese Dios que dio la vida por nosotros. Ese Dios que se entregó en una cruz y que a pesar de que lo azotamos, lo latigamos, lo crucificamos, que derramó toda su sangre por nosotros, siempre estaba ahí con los brazos abiertos, dispuesto a perdonarnos. Hoy el Señor quiere sanar nuestro corazón. Muchas veces decimos, yo ya perdoné, yo no tengo que perdonar.
Pero yo te hago una pregunta, ¿has perdonado de corazón? Muchas personas dicen haber perdonado, pero en el fondo, muy en el fondo del corazón, nos damos cuenta que todavía alimenta ese rencor. Ese rencor que empieza por algo tan pequeño, por alguna situación que nos hicieron, pero que lo vamos alimentando todos los días, porque no somos capaces de arrancar de raíz ese dolor. Y lo vamos alimentando y alimentando, y lo único que hacemos es que nos envenenamos, es que estamos presos, atados en vida. Tener odio en el corazón es como cargar un manojo de cadenas o cargar un peso muy grande de piedras en nuestra espalda, y no podemos ser felices. Si supiéramos el regalo que es perdonar, el regalo que es dar el perdón, no lo pensaríamos dos veces. Podemos decir que perdonamos, claro que sí, y lo hemos dicho tal vez muchas veces, y tal vez a tu novio, a tu novia, a tus hermanos, a tu mamá, todavía guardas cositas ahí. Pero mira, entrégate completamente al Señor. Él es el único que nos da la gracia, porque nosotros realmente no somos capaces. ¿Por qué no somos capaces? Porque está la humanidad, porque somos humanos y no somos capaces. Por eso el amor no es humano, el amor es divino, solamente con la gracia de Dios. Dile al Señor, Dios mío, préstame tu corazón para perdonar porque yo no puedo. Préstame, Señor, tu corazón. Así como tú lo decías en la cruz, con los brazos abiertos, ¿qué nos decía el Señor? Dios mío, perdónales porque no saben lo que hacen. Pues así tenemos que ser nosotros, no juzgar y criticar a aquella persona que me hizo daño. No, hoy el Señor está preparando tu corazón y quiere que sea un corazón sano, que liberes, que puedas sacar de lo más profundo de tu corazón eso que aún te duele. Vamos a pedirle la gracia al Señor que nos muestre qué es lo que hay ahí que todavía nos duele. Y el Señor nos va a ayudar. Y va a ser un momento hermoso y maravilloso, porque se van a romper esas cadenas, porque nos vamos a liberar, porque vamos a poder volver a ser felices completamente. Porque cuando nosotros perdonamos y tenemos al Señor en el corazón, cuando nosotros le entregamos nuestro corazón y permitimos que el Señor sane completamente nuestro corazón, lo que se siente es algo impresionante. Se siente uno liviano, tranquilo, se siente en paz, porque le entregó todas esas cargas al Señor. Y eso es lo que el Señor nos pide. Dámelo, entrégame ese dolor, entreguémoselo a Jesús ahí en la cruz. Él siempre está esperando ahí con los brazos abiertos, esperando que nosotros le pidamos perdón. ¿Cuántas veces le hemos pedido perdón al Señor? Y yo te pregunto, ¿el Señor te ha perdonado? Claro que sí. El Señor siempre está dispuesto a perdonarnos, porque Él es un Dios de amor y de misericordia, y Él en su palabra perfectamente nos lo dice. Juicio sin misericordia se hará para aquel que no tuvo misericordia. Y vamos a pasar por un juicio, y el Señor nos va a preguntar, ¿cuánto amaste? Vamos a ser juzgados en el amor, y cuando nosotros logramos amar, realmente es porque podemos perdonar. Perdón, amar, donarnos completamente a la otra persona. Dios mío, ayúdanos a poder perdonar, a orar por aquel que me ofendió. Y el Señor nos lo dice en su palabra, esto no nos lo inventamos nosotros, todo está en la palabra de Dios. El Señor nos dice perfectamente, sean misericordiosos, oren por sus enemigos. Si tú vas a la iglesia y vas a llevar la ofrenda y la vas a poner en el altar, pero te acuerdas que allá tiene a tu hermano, al que has ofendido, deja tu ofrenda en el altar, ve primero y reconcíliate con tu hermano y regresa nuevamente. ¿Cuántos de nosotros hemos cometido ese error de que queremos estar bien con Dios, de que queremos pedirle, de que queremos amarlo, darle gracias, glorificarlo, pero queremos tener ciertas circunstancias que no queremos como cerrar ese episodio de nuestra vida, y salimos y nos encontramos con aquella persona que nos lastimó y tristemente le damos la espalda? Eso no es un verdadero perdón. Por eso Pedro le preguntaba a Jesús, Dios mío, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonar?
¿Qué le contestó Jesús? ¿7 veces? No, 70 veces 7. ¿Qué significa? Siempre, siempre, siempre. Todos los días hay motivos para pedirnos perdón. Todos los días. Y qué importante es aprender a pedir perdón, siempre con la gracia de Dios, porque Él es un Dios de amor, de misericordia, y Él está esperando que nosotros solamente abramos nuestro corazón, pero no de los labios para afuera, sino completamente, que nos abandonemos completamente a Él. Y hoy el Señor los está invitando a cada uno de ustedes. No sé cuál sea su circunstancia, pero Dios sí conoce tu corazón. Y el Señor quiere sanar completamente su corazón y seguir preparando ese corazoncito para que cuando ya llegue ese momento de tomar esa decisión en la que estés, sea algo maravilloso, sea ese encuentro personal con el Señor para siempre glorificarlo y adorarlo. Y después de Dios, nadie como María. Siempre van a haber motivos para perdonar, siempre, independientemente del estado en el que nosotros estemos. Siempre van a haber motivos para perdonar a nuestro hermano, a nuestro compañero, a nuestro papá, a nuestra mamá. Muchas cosas, muchas circunstancias nos van a dar la oportunidad de perdonar. Y es ahí donde ejercitamos, ¿no? Los que son novios, por ejemplo, eso es muy fácil perdonar. Cuando uno es novio es muy fácil perdonar porque uno dice estoy enamorado, hay mucho amor. Y como dice San Pablo en ese bello pasaje bíblico donde se llama este poema del amor, donde dice el amor todo lo perdona, el amor es paciente, el amor es compasivo, el amor no se irrita, el amor no es ansioso, en fin. Entonces uno dice, claro, es el amor que todo lo puede. ¿Y cuál es el amor que yo tengo a Dios? Si yo tengo un profundo amor a Dios, no me va a costar perdonar, independientemente de las faltas, independientemente de lo que la otra persona haya hecho. Si hay un verdadero amor a Dios va a ser más fácil. Entonces en los esposos a veces sucede que la persona no perdona o que la falta es tan grave que no perdona. Y uno dice, ¿y qué es eso tan grave que uno no puede perdonar? Si a Jesús, siendo inocente, acabaron con su vida, lo dejaron vuelto nada cuando lo flagelaron, fue crucificado. ¿Y Jesús qué hizo en la cruz? Señor, perdónales porque no saben lo que hacen. A ti y a mí, ¿qué nos han hecho para decir que no perdono a mi hermano, que no perdono a la otra persona? ¿Qué nos han hecho? ¿Qué es eso tan grave que nos han hecho que decimos no perdonar? Creo que lo peor que le han podido hacer a un ser humano ha sido a Jesús. Mas, sin embargo, mira el amor tan grande que tiene por cada uno de nosotros, inclusive por cada uno de los verdugos que lo azotaron y le quitaron su vida. Dios siempre está dispuesto a perdonarnos y es lo que Él quiere enseñarnos, es lo que Él quiere que nosotros aprendamos. Que no importa la falta, no importa lo que nos hayan hecho, siempre hay que estar dispuestos a perdonar, siempre hay que estar dispuestos a tenderle la mano a la persona que se equivocó y no juzgarlo, sino ayudarlo. Y la mejor forma de ayudarle es ¿cuál? Perdonándolo, mostrándole que nosotros también podemos ser compasivos, ser misericordiosos con aquella persona que se equivocó, que nos hizo daño, que nos hizo una falta, una crítica, lo que sea que nos haya hecho. En el matrimonio se presentan también muchísimas oportunidades, muchísimas cosas para perdonar, porque ya es una convivencia, y la convivencia es donde se dan los roces, las dificultades, y bueno, y todos los días pueden haber dificultades, pero en ese ejercitarnos, en ese aprender a perdonar, es que las cosas pueden funcionar. En los retiros uno se encuentra con parejitas que llevan muchísimos años de casados, 30, 40, 45, 50 años de casados. Y uno habla con esas personitas y les dice, bueno, ¿cuál ha sido el secreto para que ustedes hayan podido durar tantos años, para que lleven tantos años juntos? ¿Cuál es la fórmula? ¿Cuál es el secreto?
y llegan a una misma conclusión y dicen perdonar, tener mucha paciencia y perdonarnos. Si en el matrimonio, si en las relaciones de parejas no hay perdón, es imposible mantener una relación. Hoy vemos tantos hogares rotos, tantos hogares destruidos, tantas parejas que se quieren separar, y es porque no les gusta perdonar, porque sienten que es tan grande su dolor o se sienten tan defraudados por la otra persona que dicen que no perdonan, prefieren separarse a perdonar. Y uno se pregunta, Dios mío, ¿y qué es más fácil? ¿Perdonar o una separación? El mundo nos dice que separémonos y que tenemos la oportunidad de rehacer tu vida, de rehacer la vida. Es lo que dice el mundo, ¿no? No sea tonto, no sea tonta. Tú puedes rehacer tu vida. ¿Para qué sufres? Si tú lo perdonas o tú la perdonas, mañana va a ser lo mismo. Y entonces te vas a ir perdonando. Es lo que dice el mundo, ¿no? Pero Dios te dice, ánimo, ánimo. Yo he vencido al mundo. Puedes perdonar, perdona, yo te doy mi gracia para que puedas perdonar. Si eso que te han hecho te duele tanto, estás tan herido, yo te doy mi gracia, dice el Señor. Mi gracia te basta, le decía a San Pablo, cuando San Pablo le rogaba al Señor que le quitara ese aguijón que lo tenía perturbado en su carne, y el Señor le responde, te basta mi gracia, te basta mi gracia. Eso nos dice hoy el Señor. No tengas miedo de perdonar. Aprende a perdonar. Ten tu corazón dispuesto siempre a perdonar. Ten en tu conciencia que siempre vas a estar dispuesto a perdonar. Que no importa la falta, no importa lo que te hayan hecho, siempre vas a tener un corazón dispuesto a perdonar. Unos brazos abiertos para la otra persona, para tu esposo o esposa en un futuro, para tu novia o novio, para tu hermano, para tu padre, para aquel amigo, para aquel compañero de trabajo. Tener siempre el corazón dispuesto y abierto a perdonar. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Bueno, vamos a compartir con ustedes, el tiempo es corto realmente, un poquito de nuestro testimonio de vida, de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas dentro del matrimonio, pues que sé que de pronto les va a servir a ustedes. Como decía mi esposo ahorita, hay que pedirnos perdón todos los días y uno se da cuenta que en el noviazgo es muy diferente ya al matrimonio, porque en el noviazgo hay más comprensión, en el noviazgo a veces uno no ve los defectos, todo se perdona, todo se acepta, mejor dicho, hay un enamoramiento, pero ya cuando se llega al matrimonio es muy diferente la situación, porque ya empiezas realmente a convivir con aquella persona y a conocer realmente cómo es la situación, que ya hay cosas que me van molestando, que ya hay cosas que yo no soporto, que tal vez en el noviazgo soportaba, pero ya no empiezo, ya no soy capaz. Pero entonces esa es la idea, de poder aprender y saber de qué manera poderlo hacer, ¿cierto? Entonces queremos compartir con ustedes un poquito de nuestro testimonio de lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Nosotros cuando éramos novios realmente éramos una pareja completamente enamoradísimos, felices, ansiábamos el matrimonio. Cuando tomamos la decisión de casarnos fue fuerte porque éramos muy jóvenes, fuerte para muchos de mi familia, porque nos decían, Dios mío, ustedes no se imaginan en lo que se van a meter, el matrimonio es difícil, ustedes están muy jóvenes, no se casen, mejor dicho, eso es una cruz muy pesada, y me imagino que muchos de ustedes habrán escuchado eso. Y no les voy a negar que hoy en día es impresionante cómo el demonio está atacando a las familias y las quiere destruir completamente, pero realmente nos damos cuenta que es donde realmente han sacado a Dios como centro del hogar, que es donde Él puede hacer su obra, pero cuando realmente llegamos de la mano de Dios todo es más fácil. Nosotros tomamos la decisión de casarnos y nosotros, yo me reía y decía, no, es que eso le pasa a los demás, nosotros sí estamos enamorados, o sea, lo de nosotros va a ser totalmente diferente. Yo le decía a mi esposo, yo con usted, mi amor, me voy a vivir hasta debajo de un puente, donde sea, desea en ese momento. En este momento donde él me diga que me va a llevar a vivir debajo de un puente, no lo voy a quitar, por Dios. Entonces,
uno está en ese enamoramiento que, mejor dicho, donde quiera, como sea, mejor dicho, y fue muy bonito. Tomamos la decisión y pues por gracia de Dios venimos de familias muy católicas, donde nos han infundido pues la Eucaristía, el Santo Rosario, poder llegar al matrimonio virgen, muy bonito, y podemos pues casarnos con la bendición de Dios, con el sacramento del matrimonio. Empezamos muy felices nuestro matrimonio, y desde que nos casamos el Señor empezó a derramarse en bendiciones en mi hogar. A los 6 meses de casada quedé embarazada de mi primer hija, un regalo de Dios. Los hijos para mí, yo siempre he dicho que es el mejor regalo que una familia puede tener, que una pareja puede tener. Son esos tesoros que el Señor pone en nuestras manos. Y quedé embarazada de mi primer niña, Karina, ya es una niña de 21 años, ya está casada, ya voy a ser abuela, ya una hermosa niña. Fuimos avanzando en nuestro matrimonio y empezaron a llegar en nuestro matrimonio pequeñas crisis, situaciones, que como les decía ahorita que en el noviazgo todo nos lo soportábamos, todo lo aceptábamos, ya empezó a llegar pequeñas situaciones al matrimonio, que ya uno como convivía, ya uno se iba llenando era de rabiecita cuando de pronto tenía algunas actitudes, o de pronto pasó todo un día en el trabajo y no me llamó, no me escribió, ¿qué pasó? Y aquí empezamos con cosas muy pequeñas, pero que fuimos dejando agrandar, y tal vez por eso fue que va pasando tantas circunstancias, porque mi esposo era una persona que le gustaba muchísimo el fútbol, pues todavía le gusta, pero en esa época le gustaba mucho, un deporte normal, salía a jugar y está bien, normal, pero esto lo empezó a llevar a gustarle tanto con ciertos amigos, que también hay que saber escoger las amistades. Entonces ya detrás de una ganada de un partido vamos a celebrar, y muy normal, entonces empezaron a celebrar, entonces la cervecita. Entonces muy poco a poco él empezó a gustarle mucho el licor, el trago. Entonces era algo que yo me lo iba guardando, porque yo no tenía esa capacidad y esa humildad como de decir, mi amor, ¿qué pasa? Venga, no estoy de acuerdo con esto. No, yo todo me lo iba tragando, y eso es muy delicado. Por eso es que uno cuando va dejando llenar, es como un vasito que uno va empezando a meter. Entonces yo empecé a llenar primero como de rabias. Entonces ya veía que él se quedaba tomando, llegaba medio borracho a la casa, y yo no dejaba de hablarle, y él también, pasábamos hasta 8 días sin hablarnos. Entonces esa rabia se iba convirtiendo ya como en un resentimiento, porque a medida que avanzaba esto, él ya pues le fue cogiendo como más impulso, ya no solamente se quedaba tomando, sino que ella cogía los fines de semana para tomar, entonces llegaba a la casa en la madrugada, entonces ya eso se me fue convirtiendo, fue como en un resentimiento, en una rabia, en un dolor por mi esposo, de ver que un domingo para mí, para mi hija, que en ese momento ya tenía como 2 años, era verlo a él tirado en una cama durmiendo, porque el día que era para compartir en familia, porque él estaba enguayabado, porque venía a compartir con sus amigos. Y eso me fue llenando de mucho dolor. Y tristemente lo digo, y me duele pensar que cuando mis padres y los de él nos inculcaron tanto el amor de Dios, en ese momento nosotros en el hogar, como supuestamente uno está bien, va dejando a Dios no como centro del hogar, sino como en un rinconcito. Entonces nosotros realmente sí íbamos a Eucaristía los domingos, pero lo hacíamos por cumplir. O sea, como, ay, ya fue la misa, como muchas veces lo hacen muchas personas. Fui a la misa y ya como que tranquilizo mi conciencia. Y realmente eso éramos nosotros. Íbamos a la Eucaristía, ya cumplí, y hacíamos el rosario a veces, de vez en cuando. Entonces realmente no teníamos al Señor como centro del hogar. ¿Y qué pasó? Fuimos dejando entrar todas esas situaciones en nuestro matrimonio, donde empezaron todas estas situaciones. Como les decía, nos pasamos hasta 8 y 15 días sin hablar, ya habíamos era discutiendo, porque él siempre era lo mismo, hasta que llegó un momento que yo dije, no más, esto no es el matrimonio. O sea, yo para qué me casé, Dios mío, ¿qué es esto? Mi esposo se dedicó a otra cosa, a sus amigos, y yo estoy con mi hija. Y fue tanto el dolor y el resentimiento que hubo en mi corazón, que dejé llenar ese vaso y dije, no voy más, no aguanto más, me voy, no quiero más, no quiero saber nada más de mi matrimonio, no quiero saber nada más de mi esposo. Y tomé la decisión de abandonar mi hogar. Me fui de mi casa, cogí mi niña de 2 años,
y me fui a vivir a Neiva. Yo ya tenía un hermano que trabajaba y les confieso, yo cuando me fui en ningún momento lo hice pensando en que ay, a ver si él sale detrás, a ver si él recapacita, no. Yo ya tenía unas vendas en mis ojos, yo ya me había dejado enceguecer completamente esa rabia, ese resentimiento, ese rencor, que yo no quería saber nada de él. Yo no quería saber nada de mi matrimonio, yo quería salir adelante con mi hija. Y así fue, me fui a Neiva, empecé a trabajar con mi hermano. Mi esposo en su orgullo se quedó acá igual, con lo mismo, tomando sus amigos. Él decía, pues si ella se fue que vuelva, en su orgullo. Bueno, yo pasé 5 meses viviendo en Neiva, separada de mi esposo, hasta que un día, trabajando, obviamente, lo que les decía ahorita, yo con Dios, sí, yo la Eucaristía, yo le pedía a Dios, yo le rezaba a Dios, pero mi matrimonio era tema cancelado. Yo no quería saber nada de ese tema, porque yo ya no quería saber nada de mi matrimonio. Quería que eso ya se había acabado. Pero yo me imaginaba a toda mi familia, mi mamá, que son personas, mi mamá era muy orante, los papás de él sufrían mucho con esta separación, la oración que ellos hacían. Y una vez estando en mi oficina, escuché por la emisora que decía que el padre Darío Betancur iba a ir a la ciudad de Neiva, que iba a haber un momento de sanación. Y era algo que me decía que yo tenía que ir, pero impresionante, o sea, era el mismo señor que me decía que tenía que ir. Y yo dije, voy a ir, mi mamá tenía cáncer. Y yo dije, ay, sí, yo voy a ir a pedirle al Señor que sane a mi mamá de cáncer. Invité a mi mamá que vivía en Bogotá, y pues mi mamá feliz se fue, fueron 2 días, donde yo nunca en mi vida había visto milagros, ver gente que caminaba, gente que no veía y ver, o sea, para mí eso era impresionante. Y yo decía, Dios mío, usted me trajo aquí porque va a sanar a mi mamá. Mi mamá lleva 9 años ya con cáncer y yo sé que tú me la vas a sanar. Y yo le pedía todo el tiempo al Señor por mi mamá, pero en ningún momento yo le pedía por mi matrimonio, porque para mí eso era tema cancelado. O sea, yo ya en ese tema yo tenía una venda en mis ojos. Hubo un momento de la oración, recuerdo, que es como si en un momento me hubieran quitado esa venda de mis ojos, como si yo hubiera podido, así como se sanaban los que no podían ver físicamente, pero espiritualmente el Señor a mí me quitó esa venda de los ojos y pude ver y reaccionar. Es como si esa llama que se estaba apagando, esa llama que yo ya, la llama de nuestro matrimonio, esa llama de amor que el Señor un día encendió, que con todas esas situaciones se fueron apagando, es como si el Señor me hubiera echado gasolina en ese momento y yo hubiera reaccionado y yo hubiera dicho, Dios mío, ¿qué estoy haciendo? O sea, ¿qué pasó? Mi matrimonio, mi niña, no, Dios mío, ¿qué estoy haciendo? O sea, fue algo impresionante y comprendí que tal vez mientras yo oraba por mi madre para que la curara el Señor de ese cáncer, mi mamá oraba por mi matrimonio. Y a mi mamá la escuchó el Señor, porque el Señor obró un milagro. Y lo más lindo de todo es que el Señor obró el milagro en los dos, porque cuando yo lo llamo a él desesperado, otra vez como por recuperar mi matrimonio, de decir qué estoy haciendo, mi niña está creciendo sin el papá, y lo llamo a él estaba completamente en otra actitud también. Ya el Señor también había tocado su corazoncito. Y fue tan hermoso porque él fue el primero que me dijo, voy a ir por ti. Necesito que me perdone, necesito que hablemos. Y así fue. Él volvió, fue por mí, hablamos, regresé a Barranquilla. Le damos gracias a Dios por esa oportunidad que nos estaba dando nuevamente. Sabíamos que íbamos a empezar una nueva etapa de nuestras vidas. Hablamos, pusimos muchas condiciones, que ahora sí todo iba a ser diferente. Fue un encuentro muy hermoso. Y bueno, y el Señor, en su infinita misericordia, nos mandó otro regalo. Después de esa reconciliación, el Señor dijo, tomen, les doy otro tesoro. Quedé embarazada nuevamente de otra hermosa niña, se llama Laura, ya tiene 15 años, también es un regalo, un tesoro, está también en esta hermosa comunidad, en Misión Jóvenes. Empezamos nuevamente felices, pero mira, como ya estábamos tan bien y ya estábamos tan felices, ¿qué nos pasó? Empezamos nuevamente a darle la espalda al Señor. ¿Y qué es lo que muchas veces nos pasa? Que cuando ya estamos bien, ya nos vamos olvidando del Señor otra vez.
Y nos pasa como muchos que buscamos al Señor solamente en el momento de la dificultad, el Dios bombero, y le dimos nuevamente la espalda al Señor. Otra vez, íbamos a misa, rezamos de vez en cuando. ¿Y qué pasó? Le fuimos abriendo nuevamente como esas puertas al enemigo para que otra vez entrara a irse metiendo en nuestro matrimonio, y otra vez empezaron otra vez las situaciones, otra vez él empezó a tomar. Ya era una situación de verdad que un poco difícil, porque ya pues uno como que, y conozco mujeres que a veces se aguantan esas situaciones, dicen, no, yo mi marido ya me lo aguanto así toda la vida, ya, pero realmente eso no es lo que quiere el Señor quiere familias completamente renovadas y sanadas. Empezamos nuevamente con lo mismo, él empezó también por ahí como a tomar, a veces medio discutíamos, no dejábamos de hablar, y bueno, cierto día, pues que avanzó todo eso, quedé nuevamente en embarazo. Vayan contando los embarazos, porque son muchos. Quedé nuevamente en embarazo, y pues como ya teníamos las dos niñas, muy felices, porque a pesar de las situaciones que vivíamos, mi esposo pues ha sido buen papá y realmente amaba mucho a las niñas. Entonces anhelábamos mucho el varón, estábamos felices que queríamos tener un varón, y a los 5 meses de embarazo, cuando fuimos pues a nuestra consulta para ver si era el varón, nos llevamos una triste noticia donde el doctor me decía que el bebé estaba muerto, era una niña. Yo no podía creer, yo lloraba, yo le reclamaba al Señor. Yo le decía, Dios mío, empecé a reclamarle al Señor. O sea, qué triste que le doy la espalda y todavía le reclamo. Pero sí, le reclamaba y le decía, Dios mío, ¿por qué a mí? ¿Por qué me vas a quitar mi bebé? Dios mío, no, ¿por qué? Pero si tú eres Dios, ¿por qué lo vas a hacer? Y empecé a llorar y a reclamarle al Señor, porque había quitado mi bebé, una bebé ya de 5 meses, ya estaba grandecita, ya tocó enterrarla. Fue muy doloroso para los dos. Yo recuerdo que yo me fui para mi casa, me encerré en un cuarto a llorar, a pedirle al Señor, a reclamarle. Yo no quería salir a ninguna parte. Y le dije, Dios mío, ayúdame, porque yo no puedo con esto realmente. Bueno, fue avanzando el tiempo. Y yo trabajaba con mi esposo. Y un día, cuando no habían pasado 2 o 3 meses, más o menos, 3 meses, de yo haber perdido a mi bebé, todavía no me había recuperado, porque para mí fue un dolor muy grande. Yo nunca pensé que yo fuera a perder un bebé. Uno ve mucho que eso pasa, pero el dolor que se siente es muy grande. Entonces, un día que estábamos trabajando, yo vi a mi esposo muy raro, muy preocupado. Yo decía que algo le estaba pasando. Pero él no me miraba a la cara, y yo decía, ¿qué pasa? Le escribía por el celular y no era capaz de mirarme a los ojos, hasta que en la tarde yo dije, no, yo le voy a preguntar. Cuando yo le pregunté a él, amor, ¿qué pasa? ¿Por qué estás así? Este hombre empezó a llorar, lloraba desconsoladamente, y me decía, ¿qué pasa? Pasa que acabé con mi vida. Yo le decía, pero si acabaste con tu vida, acabaste con la mía. Y él lloraba y me decía, sí, acabé con mi vida, acabé con tu vida, acabé con la vida de mis hijas. Yo recuerdo que yo empecé a llorar, yo no comprendía qué pasaba, los dos llorábamos y nos fuimos a otro lugar, donde él me dijo que pues tenía que hablar conmigo. Cuando llegamos a ese lugar me dijo, te tengo que decir algo. Y pues durante todo este proceso de situaciones que nosotros teníamos, realmente era más por trago, pues casi nunca fue por mujeres. Pero me dijo, te tengo que decir algo, salí con otra persona. Yo le decía, pero ¿cómo me vas a decir que salí con otra persona? Si yo todavía tengo el dolor en mi corazón de haber perdido a mi bebé, y tú me vas a venir a decir ahora que saliste con otra persona. Y él me dijo, eso no es todo, está embarazada. Cuando él me dijo esas palabras, yo sentía que el mundo se me derrumbaba, que el mundo se me venía encima. Yo le decía, pero ¿cómo me vas a decir esto? ¿Cómo me vas a decir que tienes una mujer en embarazo? Por Dios, cuando era yo la que estaba embarazada. Yo lloraba, yo no comprendía, yo pensaba en mis niñas. Era una locura en mi cabeza. Yo decía, esto se acabó, son 9 años de matrimonio, mis hijas, esto no es una infidelidad que lo perdoné, ya nadie se enteró.
es un hijo. Es un hijo que tiene que nacer. Es el más inocente de todos. Es un hijo que tiene que saber que mis hijas tienen que saber que viene un hermanito, pero que no es de la mamá. Yo pensaba todo eso y yo lloraba. Yo sentía que todo lo que habíamos construido, a pesar de tanta situación, se me había desboronado. No le encontraba sentido en ese momento a nada. Recuerdo que fue muy doloroso porque el solamente hecho de saber que tenía una mujer en embarazo y que yo hacía poquito había perdido mi bebé me dolió mucho. Yo recuerdo que yo salí de allá vuelta a nada, llegué a mi casa, me encerré a llorar. Mis niñas me decían, sobre todo la mayor que tenía 9 años, me decían, mamá, ¿qué tienes? ¿Qué pasa? Y yo solamente le decía, no mami, estoy enferma, me duele la cabeza, déjame sola. Y ella angustiada. Mi esposo en ese momento se fue, él me lloraba y me decía, por favor, esa es la decisión que tome, no te lleves a mis hijas lejos, por favor. Yo recuerdo que él se fue de sus papás para el santuario, porque esto fue una noticia muy dolorosa para la familia, porque realmente, como le digo, familias católicas donde estas cosas no se ven, fue muy duro para mis suegros, para mi papá. Y recuerdo que él se fue para el santuario a contarle a sus papás y yo me quedé aquí encerrada en el cuarto. Y gracias a Dios, yo no me canso de darle gracias a Dios, que yo no salí corriendo a contárselo a la primera amiga, porque si yo hubiera hecho eso, lo primero que me iba a decir era, desquítese, no sea bobo, hágale lo mismo, usted está muy joven, usted puede salir adelante, consígase otro, no sea bobita. Pero ¿sabe qué hice? Fui a buscar a ese Dios que tenía por ahí en el rincón de mi casa, a ese Dios que le había dado la espalda, a ese Dios que lo tenía en el cuarto de huéspedes. Y le dije, Dios mío, perdóname, Dios mío, ayúdame, ¿qué hago, Señor? Son 9 años de matrimonio para tirarlos por la basura, ayúdame, Señor, ¿qué hago? Y el Señor me dio la gracia y me puso en el corazón ese regalo de poder perdonar a mi esposo. Y que sabía que no iba a ser fácil, y que sabía que iba a ser un proceso, porque en el momento que yo le voy a decir te perdono, no voy a decir, ay, ya estoy feliz y no pasó nada. Fue un proceso donde el Señor fue sanando cada vez más, pero porque tomé la decisión. Pero yo no, Flor, no hubiera sido capaz. Dios me dio la gracia de poner ese sentimiento en mi corazón. Él me prestó su corazón para poderle decir a mi esposo, mi amor, yo te perdono. Y yo voy a estar contigo en este proceso. Yo voy a estar contigo cuando ese hijo nazca, en esos momentos, porque ese niño es el más inocente de todos. Aquí son errores que cometieron los adultos, pero el niño realmente no tiene la culpa. Y no les niego que fue un proceso duro. O sea, yo pues lo perdoné y le dije que iba a estar con él, pero obviamente a mí se me pasaba por mi mente, tengo que conocer a esa mujer, cuando nazca el niño, cuando mis hijos se enteren, era duro. Y el Señor es muy hermoso, porque hubo un momento muy difícil también durante el embarazo de esta mujer, fue que cuando, en mitad de embarazo, cuando se enteró que iba a tener, le puso un mensaje a mi esposo donde le decía, Carlos, te voy a dar el varón. Ay, eso para mí fue otro golpe. Fue duro porque como yo había perdido un bebé que anhelaba tanto darle el varón a mi esposo, porque ya tenía 2 niñas, fue muy duro también. Y yo le decía, bueno Señor, te lo entrego, tú sabrás por qué. Y bueno, así fue avanzando todo y llegó el momento de que ese niño tenía que nacer y era un momento difícil. Yo le decía, Dios mío, yo le dije a mi esposo que iba a estar con él en todo momento, dime qué es lo que tengo que hacer, si lo acompaño, si lo dejo ir solo, él es su papá, él tiene que ir, él tiene que ver a su hijo, recibirlo. Y bueno, le pedí la gracia al Señor que me dijera si lo acompañaba o no. Y realmente el Señor pues puso en mi corazón que lo acompañara, que acompañara a mi esposo. Y todo el mundo me decía, uy, ¿cómo así? ¿Te vas a ir para la clínica? ¿Usted cómo se le ocurre? ¿Usted es loca? El Señor lo puso en el corazón. Y les confieso que sí, estaba preocupada y asustada. Pero en el momento que llegamos a la clínica y entramos a esa habitación, una habitación pequeña,
donde entramos y realmente fue una cosa, tenía más susto durante el día que en el momento que entré a esa habitación donde la veo a ella ahí con su bebé, cuando le entregan su bebé en los brazos a mi esposo, y que yo siempre pensaba eso, que era yo la que le iba a entregar ese bebé en los brazos. Pero ustedes no se imaginan la paz que yo sentí en ese momento, era una cosa impresionante. O sea, yo misma me desconocía, yo decía, es una paz que siento, una tranquilidad, de ver cómo le entregan su bebé en los brazos, de cómo él lo cargaba, yo no sentía nada, yo sentía antes ternura por ese niño, yo pude cargarlo, sentir amor y ternura por ese bebé, y realmente yo decía, esto es la gracia de Dios, porque humanamente, no sería capaz, pero Dios me dio la gracia. Y bueno, a mí me decían, Flor, prepárate porque después de ese perdón vas a recibir muchas bendiciones. Me decían muchas personas, y yo les puedo garantizar que quedaron cortos con lo que me decían, porque a partir de ese momento, de que tomé esa decisión y que dejé que el Señor obrara en mí, el Señor se ha desbordado en gracia y en bendiciones. Cuando nace este niño Samuel, el hijo de Carlos, a los 3 meses que nació Samuel, tenía 3 mesecitos, quedé embarazada. Y adivinen qué me regaló el Señor, un hermoso varón. Ahí mismo me mandó el niño, hermoso. Mejor dicho, se llevan exactamente 1 año, Samuel y Carlitos. Casi que nacen por fecha el mismo día. Samuel nace un 1 de octubre y al 2 de octubre del siguiente año nace mi hijo. Felices, mejor dicho, encantados, emocionados de ver cómo el Señor empezó a obrar en mi vida. Logramos llegar, cuando tuvimos esta situación fue donde vivimos pues el retiro. Mi esposo pues ya tenía una decisión muy radical de un cambio. Vivimos el retiro en la comunidad, fuimos retiro de matrimonios, el Señor allá pues logró sanar más mi corazón. Y bueno, después de esto que pues tuve el otro niño, nosotros pues yo acompañé a mi esposo a visitar ese bebé mientras era bebé. Luego quedé nuevamente en embarazo, otro regalo del cielo. Tuve a un hermoso niño que se llama Emanuel, ya tiene 7 años, también misionerito. Después de Emanuel quedé nuevamente en embarazo. ¿Cuántos embarazos llevan la cuenta? Bueno, muy bien. Luego nuevamente quedé en embarazo. Nos encanta, abiertos a la vida, nos encanta una familia numerosa, los hijos son el mejor regalo. Quedé nuevamente en embarazo y pues perdí mi bebé a los 3 meses. Fue muy diferente a la primera pérdida porque cuando uno ya está fortalecido y agarrado en las manos del Señor es muy diferente. Pero queríamos seguir insistiendo con otro hijo. Al año quedé nuevamente en embarazo y precisamente a los 3 meses, cuando iba a cumplir 3 meses, perdí nuevamente mi bebé. Entonces ya eran 7 embarazos ya que tenía, 4 hijos vivos, 3 pérdidas, pero yo quería tener otro hijo y le pedí al Señor, hicimos un tratamiento a ver de qué se trataba y quedé en embarazo nuevamente y el Señor me regaló otro hermoso varón que pudo nacer y se llama Ángel. O sea que tuve 8 embarazos, tengo pues mis 6 hijos, 5 más el Samuel 6 y 3 angelitos en el cielo que ya me gané. Hubo un momento muy hermoso también durante todo este proceso donde pudimos tener un momento en lazos en la comunidad, donde la mamá de Samuel fue a la comunidad y pues estaba ahí a cierto día y pudimos tener un encuentro las dos, donde ella me pudo pedir perdón de corazón y yo le pude perdonar y darnos ese abrazo realmente de perdón, que realmente esto solamente lo hace el Señor. Entonces ha sido muy hermoso y pues por gracia de Dios, desde que entramos a esta hermosa comunidad, el Señor nos llamó a trabajar con los matrimonios. Estamos en Misión Matrimonios desde que estamos en la comunidad hasta el momento y ha sido un gran regalo. Y después de Dios, nadie como María. Bueno, la experiencia que yo tuve en toda esta enseñanza del Señor que nos dejó todo esto, toda esta experiencia de vida, también fue algo dolorosa y algo triste, ¿no? En la primera pérdida de mi esposa, yo sufrí mucho y sentí mucho dolor porque yo reflexionaba en esos momentos y sentía que el Señor me decía, mira,
mientras tú te andabas revolcando en la cama ya con otra persona, mi bebé se estaba gestando en el vientre de mi esposa. Y yo asumí eso como si fuera un castigo de Dios y fue muy doloroso, muy triste para mí. Obviamente pues por no conocer del Señor y no conocer nada de la vida espiritual. Pero bueno, de esto se valió el Señor también para enfocarme, para ayudarme, para ver las cosas diferentes. Yo esa relación la terminé inmediatamente y yo le decía que me iba a dedicar a mi esposa y a mis hijos. Efectivamente estuve con mi esposa ayudándole en esos momentos difíciles de tanto dolor, de perder un bebé, de perder un hijito, y con mis dos niñas, ¿no? Pero me relajé y caí con la misma persona y reiniciamos nuevamente la relación y bueno, fue bastante dolorosa, bastante difícil de cortar. Yo siempre que estaba con esta persona sentía en mi corazón de que no debía estar ahí, de que no podía estar ahí, pero ese era como un llamado muy fuerte del Señor, pero no era capaz de renunciar, a esa relación. Ya cuando tomé la decisión de renunciar, cuando tomé la decisión de que me iba a dedicar a mi familia, a mis hijos, a los días me llama ella y me dice que estaba en embarazo. Eso para mí fue muy doloroso, muy triste, porque sentía que mi vida se acababa, sentía que mi vida matrimonial, que mi hogar se destruía, porque yo pensaba y meditaba sobre la primera separación, que fue solamente por problemas de licor, solamente por estar llegando borracho y descuidar mi familia, y ya hubo una separación. Entonces yo decía y pensaba, yo dije, bueno, esto es mucho más grave. Si ya por una infidelidad ya viene un hijo, ¿qué no irá a pasar? Y yo le decía mucho a mi esposa, cuando tomé la decisión de contarle, le decía y le rogaba a ella de que no me alejara de mis hijas. Yo sufrí muchísimo con la separación con mi primera separación, con mi esposa, que estaba alejado de mi hija. Sufrí mucho y me dolió muchísimo. Entonces era el dolor y el temor de que nuevamente otra separación de mis hijas, eso me dolería muchísimo. Y yo le rogaba a ella de que tomara la decisión que tomara, que no me alejara de mis hijos, que yo me iba de mi casa, pero que no se me fuera para otro lugar, para otra ciudad, sino que me dejara cerca de mis hijas. Bueno, yo me fui de mi casa por un tiempo, ya mi esposa nos pusimos de acuerdo, un perdón y empezamos nuevamente la relación. Intentamos pues ya de la mano del Señor a tomar como tienen que ser las cosas. En estos momentos, después de contarle a mi esposa la infidelidad, hubo un momento más difícil que fue contarle a mi hija. Mi hija tenía 9 años. Yo decía, bueno, a mi hija tengo que contarle porque ya está grande y ella tiene que saberlo, porque es peor que se entere por boca de otra persona, ¿no? Entonces aproveché un retiro que hizo mi esposa, me quedé ese fin de semana en mi casa y aproveché esa oportunidad para hablar con mi hija. Me senté en mi comedor con ella, la senté en mis piernas y empecé a decirle a mi niña que cuánto la amaba, acariciarla, sobarla, pechicharla, pero yo no sabía cómo abordarla, yo no sabía cómo contarle, cómo decirle. Entonces le decía a mi niña, mi amor, tú sabes que yo te quiero mucho, que te amo profundamente. Mi niña me decía, sí papá, yo sé que sí, yo sé que tú me amas. Pero a mí se me hizo un nudo en la garganta y empecé a llorar, se me salían las lágrimas. Y mi niña ya asustadita y llorando me decía, papi, me estás asustando, dime qué pasa, dime qué pasó, ¿por qué estás así? ¿Por qué te pones así? Me estás asustando. Yo le dije, mi amor, resulta que cometí un error. Yo salí con otra mujer, salí con otra persona y esa persona está en embarazo, quedó en embarazo. Mi niña no me dice nada, sino que se agacha y se pone a llorar. Y nos pusimos a llorar los dos. Después mi niña se levanta la cabecita, me mira y me dice, papi, me rompiste el corazón, papá. Me rompiste el corazón. Yo lo único que hice fue ponerme a llorar, seguir llorando, y yo le decía a mi niña, sí mi amor, yo sé que te rompí el corazón, mi amor, pero
yo te cuento esto y te digo estas cosas para que tú me perdones, porque necesito que me perdones. Mi niña me mira y me dice, papi, yo te perdono, papá, yo te perdono, papá. Nos abrazamos, nos dimos un fuerte abrazo y seguimos llorando ahí los dos. Ya después nos calmamos y bueno, ya pasó todo ese sufrimiento y ese dolor. Y aprender pues a convivir y a explicarle a mi niña. Ella preguntaba cositas y tratar de contarle y explicarle pues a modo de que ella comprendiera y entendiera. Todo esto lo hace uno porque se aleja de Dios, porque llega un momento donde uno se desvía del camino de Dios. Yo decía antes de que yo daba la vida por mis hijos, y con estos actos de infidelidad, con todos estos errores, lo único que hacía era decirle a mis hijos, no me importas, tú no me importas, tú no me interesas, porque si mis hijos me interesan, si mi familia me interesa, si yo digo que soy capaz de dar la vida por mis hijos, yo tengo que ser capaz de renunciar a cualquier relación, a cualquier cosa que le haga daño a mi familia. Si yo digo que amo a mi familia, que soy capaz de dar la vida por mis hijos, por mi hogar, por mi familia, ¿cómo no soy capaz de renunciar a los problemas de alcoholismo, a los amigos, a las malas compañías, a aquellos amigos que me alejan de mi hogar, que me alejan de mis seres queridos? No es así, no es así. Todo esto se lo decimos para motivarlos, para que miren que sí hay perdón, que sí hay formas de perdonar, que si tenemos a Dios en nuestro corazón, que si buscamos la ayuda de Dios, Él nos va a dar la gracia para poder perdonar y para poder pedir perdón. A veces es muy difícil, se vuelve muy complicado. A veces las personas optan por el silencio y por dejar que la vida transcurra, que pase el tiempo y después todos esos problemas se enteren, se destapen y va a ser mucho más doloroso, va a ser mucho más difícil. Entonces lo primero es pedir la gracia, pedirle al Señor de que nos ayude a pedir perdón y Él nos va a ayudar a perdonar, nos va a dar la gracia para perdonar y para pedir perdón. Y después de Dios, nadie como María. Bueno, así pues como lo vieron realmente, como decía mi esposito, solamente con la gracia de Dios se puede. Y realmente no es de pronto para que, no se asusten y que el matrimonio viene en esas situaciones tan grandes, pero realmente es cuando estamos alejados del Señor, donde tenemos a Dios por medio, después de que ya estos 11 años que realmente tomamos la decisión de seguir al Señor han sido completamente diferentes, completamente bendecidos, un hogar donde realmente se siente que Dios está en medio de nosotros protegiéndonos, porque siempre tratamos de estar orando, unidos en familia, porque familia que reza unida permanece unida, y es totalmente diferente cuando uno realmente está completamente abandonado en el Señor. No quiere decir que no pasen situaciones también, pero que se afrontan inmediatamente de otra forma. Entonces, pues fue una alegría muy grande para nosotros poder compartir con ustedes este ratico. Espero que les haya servido de pronto este testimonio. Los invito a que perdonen de corazón, los invito a que le entreguen al Señor todo aquello que hay ahí que tal vez le da miedo entregar y renunciar, para que el Señor siga preparando ese corazón como lo está haciendo hasta ahora. Y después de Dios, nadie como María. Bueno, vamos a hacer la oración final. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor Jesús, te damos infinitas gracias, Señor, por este momento que nos has permitido regalar. Gracias, Señor Jesús, por tu amor, por tu misericordia para con nosotros. Yo no me canso de darte gracias, Señor, todo lo que has hecho en mi vida y tú lo sabes. Todo lo que has hecho en mi matrimonio, en mis hijos, de poder llegar a esta hermosa comunidad. Gracias, Señor Jesús, te quiero dar hoy por todas estas personitas que están preparando su corazón. Y te las quiero entregar, Señor Jesús. Toma el corazón de cada uno de ellos, Señor Jesús. Que derrames tu preciosísima sangre, Señor. Que sane, liberes, transforme, Señor. Esos corazones, tal vez corazones heridos, corazones que tal vez tienen heridas desde su niñez, porque le hicieron algo muy doloroso. Quiero que hoy, Señor Jesús, pases tu mano sanadora sobre cada uno de ellos. Descienda con fuerza, Señor Jesús. Bendícelos.
protégelos, acompáñalos, sigue preparando ese corazón, Señor Jesús. Hoy te los entrego, Señor. Tú los conoces perfectamente, Señor. Tú conoces sus luchas, sus debilidades. Santísima Virgen María, ven, mamá, con tu amor. Ven, abrázalos en este momento. Ven y regálales una bendición bien especial, mamá. Una bendición especial, maternal y amorosa para cada uno de ellos. Gracias, mamita María. Te consagramos este momento a ti, mamá, al hogar de Nazaret. Te entregamos todos estos futuros esposos, futuras esposas, o de pronto alguien ya está casado. Tú conoces, Señor, cuál es su situación. Llénalos, bendícelos y protégelos siempre. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Chao. lo bendiga.